Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de Biología de Puntaje Nacional en vivo. El día de hoy me gustaría saludar, hola a todos. Disculpen, les pido perdón por el atraso, lo que pasa es que tuve un pequeño atraso en actividades hospitalarias, así que la pega es un poco difícil, pero les pido perdón. Así que hoy día vamos a hacer una clase bastante agradable. ¿De dónde nos están viendo? Chiquillos, ¿cómo están? Leo atentamente. Saludos a Viña del Mar, Renca, Temuco, Conce, Coronel, Chillán, Tomé, La Florida, Quinta Normal, Lo Prado, Quilpué, Lima, La Reina, Antofagasta, Independencia, ya. Saludos a todos. Bueno, les pido perdón si tengo algunas ojeras, la pega académica está un poco complicada. Pero no estamos exentos de hacer una excelente clase, así que les pido perdón si no tengo la mejor cara, pero estoy un poquito cansado, al igual que muchos de ustedes. Vamos a darle entonces, hoy día vamos a empezar un eje nuevo, que por lo menos para mí y para muchos quizás de ustedes es mucho más entretenido, que son los procesos y las funciones vitales del ser humano principalmente, que son sumamente importantes, puesto que ahora vamos a empezar a entender cómo funcionan las organizaciones celulares que hemos estado viendo a lo largo de las distintas clases, y ahora le vamos a dar un sentido bastante más práctico. Lo que sí vamos a necesitar también es que estudien mucho antes de estas clases, puesto que esta es materia que cuesta un poco más de comprender y no es tanta memoria. Por lo tanto, vamos a abarcar dentro de esta clase organización tisular, puesto que tenemos que conectar de alguna manera lo que hemos hablado de célula a lo que vamos a empezar a hablar de órganos de órganos, aparato y sistema. Y también vamos a hablar de aparato digestivo, puesto que es el sistema más importante para comenzar a hablar de los aparatos y sistemas. ¿Ya? Por lo tanto, empecemos. ¿Qué puntos vamos a abarcar en este nuevo eje que vamos a comenzar a estudiar? Vamos a hablar de organización tisular, como dijimos, y de aparato digestivo en esta clase, y en las clases que siguen vamos a hablar de nutrición, de sistema cardiovascular, del aparato respiratorio, la excreción, y como a muchos de ustedes les gusta, el sistema endocrino, la reproducción, crecimiento y desarrollo humano. Es importante que no vamos a hacer una clase por cada uno de estos, sino que vamos a tratar de organizarlo en pos de la cantidad de materia que es. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Vamos a hablar de organización a nivel tisular, puesto que es uno de los pies esenciales, y yo diría la piedra angular, para lograr entender adecuadamente cómo trabajan los aparatos y los sistemas del organismo. Vamos a hablar de diferenciación celular. Estas guías se encuentran en la plataforma, por lo tanto pueden seguir los títulos, y aparte que lo dejamos posteado en el grupo de Biología de Puntaje Nacional, lo pueden buscar como tal, Biología de Puntaje Nacional, donde van a encontrar la información actualizada del área de biología, tanto el módulo común como el módulo electivo. De la célula del módulo común ya terminamos, no vamos a hablar otras cosas de la célula, puesto que toda la otra gama de cosas que podríamos hablar pertenecen al módulo electivo. Por lo tanto, para el módulo común vamos a trabajar solamente hasta ahí. Entonces vamos a hablar de diferenciación celular, que es un proceso extraordinariamente complejo,
y que se sabe poco, pese a que se han descubierto distintas cosas, pero vamos a traducirlo a una manera bastante fácil para que podamos entender la maravilla que significa este proceso. Ojalá con esto se enamoren un poco más de la biología, lo que no les gusta mucho, y a lo que les gusta, que la quieran aún más, puesto que a mí este tipo de funcionamientos me hicieron decidir acerca del futuro que yo quería tomar. Vamos a hablar de los 4 tejidos elementales y un concepto, no vamos a profundizar, pero vamos a hablar de un concepto de histología. Y por supuesto vamos a hablar de aparato digestivo, de sus componentes anatómicos, la digestión mecánica, la digestión enzimática y la absorción de nutrientes. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con la primera parte de esta clase, que es la organización tisular. Este mapa, o este flujograma mejor dicho, nos va a seguir por mucho tiempo hasta que lleguemos casi a ecología del módulo común. Si se fijan, hemos hablado de los átomos, biomoléculas, organelos, células y sus distintas propiedades. Y ahora vamos a saltar desde la célula hacia un tejido. Y este es un punto muy importante, puesto que hay que entender cómo vamos a llegar desde una célula, que hemos hablado de catabolismo, anabolismo, ciclo celular mitótico, meiótico, etc. Pero no hemos hablado acerca de cómo una célula, por ejemplo un macrófago, puede dedicarse a funciones del sistema inmunológico innato, y cómo una neurona puede encargarse especialmente de construir redes para poder transmitir información en forma de potenciales de acción, o cómo una célula puede transformarse en un osteoblasto y formar osteocitos que van a formar la matriz de los huesos, o cómo una célula puede diferenciarse en ser una célula con núcleo y grande y formar unas células que van a tener forma de discocito y van a transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, que son los glóbulos rojos. Por lo tanto, es maravilloso el mundo de lograr entender de cómo una célula que aparentemente es normal y estándar pueden generarse una diversidad tremenda de células. Es un proceso fantástico y vamos a tratar de entenderlo ahora. Entonces, a modo de definición, un tejido es un conjunto especializado de células con una función fisiológica asignada. Eso significa que, por ejemplo, un determinado tejido o las células que componen un determinado tejido se van a ordenar, transformar y especializar para cumplir una función determinada y no cumplir otra. Y eso es muy importante, como vamos a ver ahora. Vamos a introducir algunos conceptos. Hablando de diferenciación celular, tenemos que entender que tanto en el reino Animalia como Plantae y el reino Fungi son organismos que van a poder coexistir como especies pluricelulares. Y no solamente pluricelulares, sino que dentro del organismo van a existir poblaciones celulares diferenciadas dentro de cada uno. Esto significa que yo puedo tener distintas células con una carga genética igual, pero con un fenotipo diferente. ¿Cómo se logra eso? Vamos a tratar de comentarlo ahora. Como les decía, la piedra angular de esto es que este tipo de organismos que pertenecen a estos reinos, por ahora se ha descubierto que son los únicos que pueden realizar la diferenciación celular. Por lo tanto, a modo de definición, la diferenciación celular es un proceso a través del cual un cigoto primitivo, como adelantando un poco de materia, que es la primera célula indiferenciada de un organismo pluricelular, que se forma por la fusión de un espermatozoide con un ovocito 2, se especializa hacia un camino específico. Y aquí estos son los términos que todos se pueden confundir un poco, o que alguna vez lo han escuchado mal empleado, y vamos a partir del más grande al más chico, es decir, al menos específico al más específico. La totipotencialidad se define como la capacidad que tiene una determinada célula de poder formar un organismo por completo de nuevo. Y este es el fundamento por el cual, por ejemplo, por razones que se desconocen hasta el día de hoy, se puede formar en una determinada etapa de la segmentación de un cigoto, se pueden formar gemelos. Cuando ya esta célula se diferencia, forman células pluripotenciales. Esto significa que esta célula ya no puede formar un organismo por completo, pero puede formar un órgano por completo o distintos tejidos, pero que pertenecen a determinadas funciones, es decir, aparatos y sistemas.
Sin embargo, estas células pueden especializarse aún más hacia la multipotencialidad, donde ya solamente este tipo de células pueden generar determinadas células específicas de un aparato sistema. Y el mejor ejemplo es la médula ósea roja, que puede sintetizar toda la gama de células pertenecientes a la sangre, excepto un par que lo vamos a ir profundizando más adelante. Por lo tanto, la totipotencialidad genera organismos completos, la pluripotencialidad genera órganos y la multipotencialidad genera tejidos. Las células madres son células pluripotenciales o multipotenciales, pero en rigor el nombre que se les asigna en inglés, que es stem cell o célula troncal, son células pluripotenciales que podrían generar órganos, puesto que si pudiéramos manejar células totipotenciales, en realidad se está efectuando hoy en día en la doctrina perteneciente a la obstetricia, que se denomina tecnologías de reproducción asistida. Son células totipotenciales que se manipulan in vitro para poder luego realizar una implantación y poder así permitir la concepción de un organismo, en los casos en que no se puede realizar. Ahora, es una polémica bien importante, puesto que en muchos lados se vende el sistema de congelar células madre que van a poder servir. Eso es un tema bien discutido, no lo vamos a profundizar en esta clase, pero es un tema bien discutido, para que lo tengan en mente y puedan leer un poco acerca de ese tema. Ya, mucha biología y vamos a hablar ahora un poco de cosas importantes para poder entender este proceso. Pensemos en una ciudad. Esta es una ciudad, como ustedes pueden ver, con rascacielos, casas, una estructura determinada que tiene un funcionamiento determinado. Para que una ciudad pueda funcionar, las personas que viven en ella tienen funciones asignadas. Hay ingenieros, hay constructores, hay panaderos, hay personas que se encargan de las labores básicas, hay todo un grupo de personas que se encarga de la defensa de la ciudad, y también hay grupos de personas que ayudan a mantener el orden de la ciudad, como por ejemplo la fuerza pública, como por ejemplo los bomberos, y también los que se encargan de curar a los integrantes de esto, que es el cuerpo de salud. Sin embargo, si todos fuéramos como aparece en esta foto, Spencer Tooney, es difícil que la ciudad pudiese funcionar, puesto que todos tendríamos la misma función. Y si todos tenemos una sola función, no vamos a poder generar un complejo como una ciudad. Por lo tanto, si es que nosotros logramos especializar a todo este grupo de gente que está igual, como Diosito los mandó al mundo, vamos a poder construir una ciudad. Por lo tanto, si nosotros tenemos todas puras células iguales, como sucede en la segmentación del cigoto, vamos a lograr formar conjuntos de células que van a estar especializados y por lo tanto vamos a poder funcionar como un complejo bastante impresionante en el sentido de la especialización. Por lo tanto, la palabra clave aquí es especialización. Ahora, ¿cómo ocurre? Este es un monito que hice en Paint hace algún tiempo. Ustedes saben que me agrada mucho Paint. No es que no sepa usar Photoshop, pero Photoshop hace imágenes más mulas que esta, así que no, la verdad no sé usar Photoshop, pero me gusta ocupar Paint porque se pueden hacer cosas bien explicativas. Este mono es bien importante, fíjense. Este que yo les hablaba, el cigoto totipotencial, vamos a hablar que tiene dos genes. Ustedes saben que el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, tiene cerca de 21.000 genes que codifican proteínas. Sin embargo, si hablamos de 21.000 genes, no vamos a entender nada del mono que yo les quiero explicar. ¿Ya? Si se fijan, el gen A y el gen B que yo le estoy poniendo en este caso, que son todos los genes que tiene esta célula totipotencial, están activados. Y al estar activados, expresan sus productos y transforman esta célula, este cigoto totipotencial, en una célula redonda y celeste. Luego de pasar por la diferenciación celular, si se fijan, tengo dos células diferentes, una roja, una verde, una que es un hexágono y otra que es una estrella. Para formar una estrella roja desde un círculo celeste, yo necesito silenciar el gen A y solamente mantener el gen B activado. Sin embargo, si yo hago lo inverso,
si a este cigoto totipotencial yo le silencio el gen B y le mantengo activado el gen A, yo voy a formar una célula totalmente diferente a esta. Por ejemplo, si yo tengo una célula madre de la médula ósea roja y yo tengo que formar distintas líneas celulares, ustedes saben que existen distintas líneas que componen las células de la sangre, la línea linfoide y la línea mieloide. Dentro de la línea mieloide yo voy a encontrar tanto los eritrocitos como los megacariocitos y como algunas células del sistema que se conoce como retículo endotelial, que eso es del módulo electivo, no lo vamos a profundizar. Sin embargo, un eritrocito, que es un glóbulo rojo, es muy diferente a una plaqueta. Por lo tanto, si se hace en el ejemplo que esta célula es una célula madre que no tiene función, o no, mejor dicho, no tiene una función activa, y es una célula multipotencial, porque está en la médula ósea roja, yo voy a silenciar el gen A y voy a obtener un megacariocito, que es la célula que se encarga de sintetizar plaquetas. Sin embargo, si yo silencio el gen B y mantengo el A, voy a obtener eritroblastos, que al final son las células que forman los eritrocitos. ¿A qué voy con esto? Es que este mono tan mula que ustedes están diciendo es muy útil para poder entender la diferenciación celular, puesto que para lograr entender la diferenciación celular es simplemente activar algunos genes y silenciar otros, y así poder ir obteniendo distintas morfologías celulares y por supuesto distintas funciones celulares. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo decido qué gen silenciar y qué no? Es un mundo súper complejo que me encantaría tener un debate para contarles lo que yo he podido investigar, pero tenemos un tiempo limitado y por eso vamos a seguir avanzando. Entonces, volvemos a los tejidos. Me están pidiendo, voy a preguntar si es que entendieron lo que les expliqué de la diferenciación celular, para devolverme o para seguir, dado que algunos están escribiendo cosas que no se relacionan con la clase. Ya. Vamos a hacer un repaso muy rápido y más simple. Lo que yo dije de los eritrocitos y de los megacariocitos es verdad. Puesto que ustedes van a ver después cuando veamos la sangre que en realidad el mapa es muy parecido. ¿Ya? Tengo una célula totipotencial que puede formar un organismo por completo. Luego, para poder yo tener una célula totipotencial significa que tengo todo el potencial de esta célula activado, por lo tanto son todos los genes que están activados. Luego de pasar por la diferenciación celular, por la primera, de estos dos genes que yo tengo activados, silencio uno, por ejemplo, el A, y dejo el B, y formo una estrella roja que va a ser una célula pluripotencial 1. Pero esta verde, para formar un hexágono verde, yo tengo que silenciar el gen B, que para la estrella roja está activado, y activar el A, que para la estrella roja está silenciado. Por lo tanto, yo tengo otra célula pluripotencial 2. Por ejemplo, si este fuera un cigoto real y yo formé dos células distintas, una por ejemplo que me va a formar el trofoblasto y otra que me va a formar el embrioblasto, estas células pluripotenciales después se van a seguir diferenciando para ir cada vez especializándose más. Y es así, ese es el fundamento de la embriogénesis, poder ir obteniendo cada vez poblaciones más especializadas de células. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo que son a lo que es la organización tisular, que recordemos que un tejido se define como un conjunto especializado de células con una función fisiológica determinada. Existen 4 tipos de tejidos, que se denominan los tejidos elementales. El tejido conectivo, el tejido epitelial, con L, no R, no es tejido epiteliar, es tejido epitelial, ¿ya? Tejido muscular y el tejido nervioso. Si ustedes, cuando estén más grandes y estén estudiando carreras relacionadas con biología y tienen histología, se van a dar cuenta que los distintos tipos de tejidos se encuentran en todos los órganos, pero
predominan distintas estructuras y van a ver que esto es muy bonito, puesto que los tejidos se organizan para formar órganos. Entonces, vamos a hablar un poquito del tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que está diseñado para recubrir superficie. ¿Ya? Por lo tanto, como yo le escribo acá, es un tejido encargado de recubrir superficies de órganos. Estos órganos pueden ser órganos macizos, como es el hígado, órganos huecos, como es el intestino, órganos tubulares, como por ejemplo, que también podría ser el intestino, pero en realidad esto se refiere por ejemplo, al sistema tubular de los riñones, etc. No, las mutaciones, Natalia, las vamos a ver en otra clase, pero más adelante las vamos a ver. Pero por ahora solamente vamos a hablar de organización tisular y aparato digestivo. Entonces, cuando hablamos del epitelio que recubre los vasos sanguíneos, la capa interna, recuerden que los vasos sanguíneos, como los vamos a ver en el sistema cardiovascular, tienen generalmente 3 capas los más grandes, se pasa a llamar endotelio, de túnica interna. Las mucosas también están recubiertas de epitelio, dependiendo del tipo de mucosa. Y por supuesto, existen distintos tipos en pos de su morfología. ¿Ya? Y los que tenemos acá son bien importantes. Yo cuando le enseñé esta materia a un electivo que yo hago en un colegio, para que entiendan cómo se nombran los electivos, porque esto tiene una lógica. No es que nosotros hayamos decidido llamar porque somos caprichosos, sí, es porque somos caprichosos también, pero en realidad tiene una lógica. Hay epitelios monoestratificados, es decir, que tienen una sola capa, y pluriestratificados o multiestratificados, que tienen varios estratos de células. Entonces, cuando son generalmente monoestratificados, pasan a llamarse epitelios simples. Acá, por ejemplo, vemos un epitelio plano. Si se fijan, estas imágenes son más o menos 3D. Y esto significa que en los epitelios planos predomina el ancho y el largo por sobre el alto. Son células que son más planas que las otras. En el cúbico, las células son cúbicas. El epitelio cilíndrico simple son células que también son llamados epitelios columnares. Son células que son cilindros, son más altas que largas y anchas. Se le puede agregar distintas características, como por ejemplo un epitelio cilíndrico que tenga cilios, pasa a llamarse epitelio cilíndrico ciliado. Puede tener células metidas entre medio, como por ejemplo las células caliciformes, que se encargan de secretar mucus en el intestino y en otros tejidos, en otros órganos. Y este es el que yo les decía, como están hablando de la piel, este es el epitelio de la piel, pero tendríamos que agregarle que es pluriestratificado y otra característica más que es cornificado o queratinizado. Entonces, si nosotros decimos epitelio pluriestratificado, cilíndrico, se refiere a que la capa más superficial es cilíndrica. Al igual que si yo hablo de la piel, el epitelio de la piel es un epitelio pluriestratificado o multiestratificado plano queratinizado. Esto significa que tiene varias capas de células, que la capa más externa es una capa de células planas, un epitelio plano, y que más afuera es queratinizado, tiene queratina. ¿Ya? Para que vean que esto existe en realidad, estos son cortes histológicos reales, teñidos por supuesto con una tinción común que se llama hematoxilina de eosina. Estos son túbulos del nefrón en el riñón. Y estas son células cúbicas. Si tienen un poquito de imaginación, se darán cuenta que estas células se ven como si fueran cuadrados, puesto que la célula que es cúbica se le corta como si tuviera una guillotina y solamente vamos a verlo en 2 dimensiones. ¿Ya? Acá, como están hablando de la piel, esta es la piel. Esto que se ve acá abajo es la dermis, que es tejido conectivo, y esto que se ve acá arriba, que tiene una tinción más intensa, es decir, es más cromafín, es más afín a la tinción, es la epidermis. Y la epidermis, como se fijan,
tiene una capa de células, otra capa de células, otra capa de células y otra capa de células más encima. Y esta es plana. Y esto que se ve acá, que se desprende un poco producto de la preparación del corte, es queratina. Y finalmente, esto que parece cualquier cosa, pero es precioso, a mí me encanta este epitelio, es un epitelio que parte aquí. Y si se fijan, da la apariencia que tuviera varias capas, pero cuesta verla. No se pueden separar tan bien como esta. Por lo tanto, este epitelio, al no ser estratificado, es pseudo estratificado. Como que trató de ser estratificado, pero no le alcanzó para ser estratificado. Pero no es simple. Pero tiene una capa, la capa más externa, son células cilíndricas. Por lo tanto, este es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico. Y esto que ven acá arriba son cilios. Y estos cilios, que esta es la maravilla de esta cosa, le da el nombre a este epitelio, uno de los epitelios que tiene el nombre más largo, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y ese nombre corresponde a un epitelio que se encuentra en la tráquea. ¿Y por qué tiene cilios? Puesto que cuando producen mucus, la flema que se almacena en esta zona actúa como un filtro de impacto inercial, igual que la nariz. Las partículas que ustedes respiran quedan impactadas en la flema y luego estos cilios barren hacia la cavidad oral y posteriormente ustedes degluten todo esto que está lleno de antígenos y entrenan a las placas inmunológicas que se encuentran en el intestino. ¿Sí? Esto es precioso. ¿Ya? Para los que se están preguntando si esto entra en la PSU o no, nunca les van a poner una foto histológica para que ustedes digan qué epitelio es. Sin embargo, ¿se dan cuenta si yo de enseñarles lo que es una mitocondria me salto a un hígado sin que ustedes sepan cómo se organizan los tejidos antes? Esto no es histología, esto es organización tisular. Histología, en mi tiempo, me tocó 1 año, 12 meses viendo esto. Por lo tanto, esto no es histología, no se asusten. ¿Ya? Siguiendo con los otros tejidos bien rápido, el tejido conectivo es un tejido que, como dice su nombre, conecta. Y brinda soporte a los diferentes órganos y estructuras del organismo. ¿Ya? Los epitelios no están flotando, sino que están afirmados por tejido conectivo por debajo. La piel, debajo de la epidermis, es tejido conectivo. Los tendones es tejido conectivo. La sangre es un tejido conectivo. El cartílago es un tejido conectivo. Por lo tanto, es bien importante. ¿Ya? La guía de organización tisular está metida en el capítulo del libro que yo les subí en la plataforma y el link se encuentra en el grupo Biología Puntaje Nacional en Facebook. ¿Ya? Y por otra parte, el tejido muscular es un tejido que está formado por unas células especiales que se llaman miocitos. Y la finalidad de lo que caracteriza este tejido es que tiene capacidad contráctil. ¿Ya? ¿Qué tipos de tejidos musculares podemos encontrar? Existe un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso. Que respectivamente el tejido muscular liso forma el músculo liso y el tejido muscular estriado se divide en 2 grandes grupos. Uno que es el esquelético y el otro que es el cardíaco. Entonces, el tejido nervioso, que es el último que vamos a hablar, así que ya no se desesperen, es el tejido que se encarga de la conformación del sistema nervioso, que como vamos a ver en el módulo electivo, para los que se van a quedar conmigo, es uno de los sistemas más complejos que puede haber y más enigmáticos, todavía conocemos muy poco de él. La función principal que tiene el tejido nervioso son células que son capaces de transmitir y conectar información, pero la comunicación que tienen es a través de potenciales eléctricos. No son las únicas células que pueden emitir despolarizaciones o pueden sufrir despolarizaciones, pero ellos pueden transmitir potenciales eléctricos. Y eso es una característica muy llamativa de todo este tipo de células. ¿Ya?
Durante el break me dejan escrito en el chat las preguntas que ustedes tengan del módulo lectivo, como por ejemplo la división que pregunta con fulanito del sistema nervioso. Y ahí les voy a contestar a la vuelta, puesto que ahora estamos a punto de cerrar esta primera parte para que no se distraiga el resto. Y las células que conforman el tejido nervioso son las neuronas, que es la célula por excelencia del sistema nervioso, y la glía. Entonces, ahora que ya hemos completado todo lo que es organización tisular, espero que hayan entendido el puente que conecta todo lo que es la biología celular con ahora lo que vamos a ver, que es fisiología principalmente y biología orgánica. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, para que se entretengan un poquito, nos vamos a ir a nuestra pregunta de desafío clásica de nuestra mitad de clase. Que es la siguiente. Vamos a volver a poner ya. Entonces, les dejo esta pregunta que es extraída de la publicación oficial de EMRE Ciencia del 2012, es decir, del año pasado, que dice: en pacientes con diabetes mellitus, la administración de insulina no es por vía oral porque la hormona es A. Indigerible y se elimina en las heces. B. Lipídica y pierde su acción durante la digestión. C. Un carbohidrato y será digerida y transformada en energía. D. Una proteína y será degradada en el proceso de digestión. E. Una enzima y pierde su función catalítica debido al pH gástrico. Sé que esto requiere un poco de conocimiento basal, puesto que mezcla aparato digestivo con sistema endocrino. Pero vamos a ver la respuesta a la vuelta. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Y a la vuelta les voy a contestar. Y para los que estaban preguntando, PRECH es el preuniversitario de estudiantes tradicionales de Chile, que fundamos algunos estudiantes de algunas universidades. Y era una marcha blanca que ya no existe, que se realizó el año pasado, pero creamos estos libros. Por lo tanto, yo los dejé a disposición de ustedes y pueden utilizarlo perfectamente para estudiar. Nos vemos entonces en 9 minutos, ahora que ya pasó 1 minuto del break.
Ya. Volvamos entonces. Sigamos con el tema de la clase. Entonces volvemos a la pregunta. Después vamos a ver qué podemos hacer por los que quieran descargar el libro. Por último lo podemos subir en PDF, pero es un poco grande. En los pacientes con diabetes mellitus la administración de insulina no es por vía oral porque la hormona es. En los diabéticos, en general, nosotros no le damos insulina oral. Lo que nosotros les damos son o sensibilizadores de la insulina a nivel periférico, como por ejemplo la metformina, o les damos hipoglicemiantes orales directamente, como la glibenclamida. Sin embargo, eso es harina de otro costal totalmente. La pregunta se enfoca en saber qué tipo de hormona es la insulina y las funciones del aparato digestivo. ¿Ya? Así que la alternativa A dice que es indigerible y se eliminan las heces. No. ¿Es lipídica? No, porque la insulina es una hormona peptídica, sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Es un carbohidrato? No, así que se descarta inmediatamente. Y la E es una enzima, no es una enzima. Por lo tanto, es la D. Si se fijan, solamente con saber la naturaleza de la insulina podrían contestar esta pregunta. Pero vamos a ver ahora la conexión con el aparato digestivo. Y será degradada en el proceso de digestión. Exactamente. Eso es lo importante, que ustedes entiendan que la digestión es un proceso que va a degradar distintos nutrientes y además la insulina es una hormona peptídica y da la coincidencia que tenemos muchas enzimas que son capaces de digerir proteínas. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa D. ¿Ya? Aquí quiero que me pongan atención, puesto que el aparato digestivo es uno, a nivel de la prueba de selección, es uno de los aparatos más simples. La verdad es que este aparato puede ser súper complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico y simple posible. Y vamos a complementar algunas cosas que son bien importantes, ¿ya? Entonces, partamos como lo que habíamos hablado antes, de los niveles de organización biológica, y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los tejidos, y esta vez nos vamos a dar cuenta que los tejidos que habíamos hablado, tanto el tejido epitelial como el tejido muscular, nervioso y conectivo, forman órganos. Pero no solamente estos tejidos, estos son 4 tejidos elementales. Sin embargo, las poblaciones celulares que se organizan para tener funciones especializadas no están incorporadas dentro de estos 4 tejidos elementales. ¿Ya? Por lo tanto, un órgano, como dicen todos nuestros amigos peluches que están acá, yo no soy fanático de la biología, pero no tengo peluches de órganos todavía, son un conjunto de tejidos con una función especializada. ¿Ya? Por lo tanto, acá aparece un corazón, un riñón, pulmón, hígado, esto aparentemente es un vaso, un páncreas y un cerebro probablemente. A lo que se refiere es que un órgano tiene, por supuesto, distintas formas y distintos orígenes, pero un órgano en sí es un conjunto de tejidos diferentes que tienen todos una función fisiológica asignada. ¿Ya? Entonces, ustedes yo creo que muchas veces han escuchado aparatos y sistemas usados a destajo. Yo por lo menos me ha tocado escuchar en colegas y en distintas personas que hablan en el mundo biológico utilizar sistemas y aparatos como si significaran lo mismo: sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nefrourinario. Sin embargo, no es lo mismo. Un sistema son órganos que son morfológicamente similares y que tienen un origen embrionario muy cercano y en común, que tienen una función fisiológica determinada, como por ejemplo el sistema cardiovascular, como por ejemplo el sistema muscular, como por ejemplo el sistema nervioso. No se me había ido la idea. En cambio, los aparatos también son un conjunto de órganos que tienen una función fisiológica determinada. Sin embargo, sus órganos tienen morfologías diferentes y pueden venir de orígenes embrionarios diferentes.
como por ejemplo el aparato respiratorio, como por ejemplo el aparato nefrourinario, como por ejemplo el aparato locomotor. ¿Ok? Entonces, no es sistema digestivo, es aparato digestivo. El aparato digestivo tiene como función llevar a cabo la transformación de los alimentos para obtener constituyentes mínimos y lograr absorberlos después. ¿Ya? Muchas gracias. No, está bien. Les manda saludos al profe Nico de Matemáticas, que van a tener más rato. Así que, muchos saludos para él. Entonces, estamos diciendo que el aparato digestivo tiene como función transformar los alimentos para obtener sus constituyentes mínimos y lograr poder absorberlos e incorporarlos a la circulación. Por lo tanto, tenemos alimentos, que los vamos a definir en la clase de nutrición, que los queremos transformar a puros ladrillitos chiquititos que queremos integrar a la circulación. Está compuesto por dos grandes componentes, valiendo la redundancia, que están asociados. Uno es el tubo digestivo, y a este tubo digestivo están asociados glándulas anexas. Primero vamos a hablar de cualidades anatómicas y después vamos a hablar de algunas cualidades funcionales. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de la cavidad oral. La cavidad oral, contextualizándola dentro del cráneo, que es esto que vemos acá, se me salió cortado, vamos a sacar esto un poquito y vamos a ocupar la imagen completa. El cráneo, para que ustedes sepan, se divide en dos regiones. Una que es esta que yo voy a marcar acá, que es donde se encuentra almacenado el encéfalo o el cerebro, que es el neurocráneo, que está formado por los huesos frontales, efenoides, parte del hueso cigomático, el temporal, parietal y occipital, y la parte de adelante, donde está la nariz, los ojos y la cavidad oral y todo lo que hay por fuera, que es el viscerocráneo, que está formado por el maxilar, hueso nasal y otros huesos internos que no vamos a mencionar, y por supuesto la mandíbula. Entre el maxilar y un hueso que está por dentro, que es el palatino, y la mandíbula, se encuentra la cavidad oral. La cavidad oral, podemos darnos cuenta que si la abarcamos desde afuera hacia adentro, primero es la entrada del tubo digestivo. Es una cámara que tiene una apertura anterior, es decir, hacia adelante. Y si se fijan, está compuesto por una estructura que son los labios, que son estructuras recubiertas de epitelios especiales, que tienen funciones bien importantes, sobre todo a nivel sensitivo, por un labio superior y un labio inferior, e inmediatamente por dentro hay un recubrimiento mucoso denominado encía, y en las encías van a nacer, mejor dicho, estructuras óseas. No son huesos, pero son estructuras compuestas por elementos bien parecidos a los huesos, que son los dientes. Son estructuras rígidas y son estructuras que poseen una estructura que no vamos a profundizar, pero que tienen funciones bien importantes a nivel de la función macro que tiene la cavidad oral. Y la cavidad oral, vamos a darnos cuenta que tiene como función principal triturar los alimentos que estamos ingresando al tubo digestivo, mezclarlos con una sustancia que se llama saliva y formar la primera fase de la digestión, que se llama bolo alimenticio. Ya lo vamos a ir contextualizando. En el piso de la cavidad oral nosotros vamos a encontrar la lengua, que es un músculo que también tiene terminaciones nerviosas muy importantes y provee uno de los sentidos del cuerpo humano y de muchos mamíferos y organismos, que es el gusto. Por arriba el techo es el paladar, y al fondo, como pueden ver acá, hay una estructura que se conoce como el istmo de las fauces, que es la apertura de la faringe, por donde va a empezar después hacia el final. Esta es la úvula, y acá a los laditos, en unas estructuras que se llaman arco faringio, vamos a encontrar unos ganglios, es una especie, en realidad no, me corrijo, no son ganglios, es tejido linfático que no está capsulado, que son las amígdalas palatinas, que son las que se inflaman cuando les da amigdalitis a la gente. ¿Ya? Sigamos entonces.
En cuanto a los dientes, tenemos 4 incisivos, cuya función es cortar. Tenemos premolares, tanto como primeros premolares como segundos premolares, que son un híbrido entre un canino, que se me habían olvidado, que están entre los premolares y los incisivos laterales, y yendo ya hacia atrás de la mandíbula vamos a encontrar los molares. Por torque, la región donde se puede generar mayor presión con menos fuerza es la región de los terceros y los segundos molares. Por eso la función de las muelas es triturar. En cambio, por la forma de los caninos, la función de los caninos es desgarrar. Y la función de los incisivos es cortar. Este es el techo de la cavidad oral y esta es la mandíbula inferior. Perdón, la mandíbula como tal. Este es un corte extraído de un libro de anatomía llamado Netter, el Atlas de Anatomía Netter. Como pueden ver, las cosas que me importan de acá hay millones de cosas que no vamos a profundizar, pero aquí se encuentran algunas glándulas anexas importantes de la cavidad oral, que son las glándulas salivales. ¿Ya? Las glándulas salivales más grandes que hay son las glándulas parótidas, que están entre el oído y el ángulo de la mandíbula, que estaría acá, y hay una por lado, y luego hay una abajo de la lengua propiamente tal, que es la glándula sublingual, y la que está como debajito de la mandíbula, en realidad debajo y hacia adentro, en esta parte, que es la glándula submandibular. Por supuesto hay sistemas de músculos, acá está la lengua, que no vamos a profundizar. Solamente vamos a hablar de los componentes anatómicos por ahora, la función la vamos a ver más adelante. El estómago es una dilatación del tubo digestivo que se encuentra almacenado en una región del abdomen que se denomina hipocondrio izquierdo, parte del epigastrio y esta colita que llega para acá, que puede tener distintas formas que no vamos a empezar a analizar, y está conectado a la faringe, que ya habíamos hablado, por un tubo que se llama esófago. El estómago tiene distintas estructuras, tiene un fondo que se encarga principalmente de almacenar el aire que uno traga, tiene una mucosa interna y tiene capas musculares, un cuerpo y un antro. Y esta estructura, como pueden ver, aquí no sale anotado, pero aquí hay una estrechez, que es uno de los esfínteres, y aquí hay otra estrechez que no sale muy destacada, que es otro esfínter. Por eso cuando ustedes se ponen de cabeza después de comer, no se les devuelve toda la comida, y por eso, por este esfínter también, es que el estómago puede almacenar la comida para digerirla y después pasar al resto de la digestión. Respectivamente, este esfínter se llama cardias, que es el esfínter gastroesofágico, y este esfínter que está entre el estómago y el duodeno, es decir, el esfínter gastroduodenal, se llama píloro. ¿Ya? He dicho ya como 100 veces, se me transformó en una muletilla. Cosas importantes a saber del estómago, no puede ser tan fácil. Fíjense que la mucosa del estómago es un epitelio cilíndrico que tiene glándulas. Y estas glándulas tienen células especializadas en secretar distintas sustancias. La que a mí me importa que se aprendan y que se tienen que aprender son las células parietales y las células principales. La gracia de las células principales es que secretan una de las proenzimas o zimógenos más importantes del estómago, que es el pepsinógeno. Mientras que las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Este factor intrínseco es fundamental, puesto que si no se secreta factor intrínseco, no se puede absorber vitamina B12. Y la vitamina B12 es uno de los componentes fundamentales para sintetizar glóbulos rojos. Y es por eso que cuando no tengo factor intrínseco, ya sea por una causa autoinmune, como en la anemia perniciosa, o por una causa quirúrgica, porque tuvieron que sacarme el estómago, puedo desarrollar una anemia de este tipo y puedo disminuir la cantidad de eritrocitos que tengo en la sangre. Entonces, eso es lo importante. Células parietales, ácido clorhídrico, células principales, pepsinógeno. Pasando al intestino delgado, que es lo que viene después,
es una estructura larga, aproximadamente 6 metros, que une el estómago con el intestino grueso o el colon, y aquí es donde se produce la digestión de todos los alimentos y la absorción de la mayoría de los alimentos y agua. Es un tubo que tiene distintas capas. Tiene una capa que es donde está el epitelio del intestino, luego hay capas llamadas mucosa, submucosa, y lo importante es que por fuera todo el tubo digestivo tiene una túnica muscular. Y esta túnica muscular, la gracia que tiene es lo que vamos a ver más adelante en la digestión mecánica, proporcionar el movimiento que es así, imaginándose que el tubo está longitudinalmente, avanza así, ¿ya? Que se llaman movimientos peristálticos. Este es un corte histológico de la mucosa intestinal, que es muy bonita. Acá pueden ver el epitelio cilíndrico con algunas células caliciformes que no se ven muy bien en este corte. Y pueden ver ese borde que se ve como un cepillo. Y eso es bien importante, puesto que aquí están las microvellosidades intestinales que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y el intestino grueso, que es más conocido como colon, es una estructura de aproximadamente 1,5 metros de largo que une una estructura que... voy a hacer una pausa porque se me olvidaron mencionarles los componentes del intestino delgado. La primera parte del intestino delgado, donde se realiza la digestión enzimática, se llama duodeno. La segunda, yeyuno, que es principalmente donde se absorben los nutrientes, e ilion, que es donde se termina de absorber los nutrientes y también donde se absorbe parte del agua. Entonces, en la unión del ilion con el colon hay un saco que no tiene fondo, que se denomina ciego. Y aquí nace una estructura que se llama apéndice vermiforme, porque tiene forma de gusano. Y aquí se inicia un tramo ascendente del colon, el colon ascendente. Luego hay un colon que se llama colon transverso y un colon descendente. También hay un colon que tiene una alta movilidad que se llama colon sigmoides, que es bien importante. Y luego viene el complejo recto-ano, que es finalmente por donde las heces van a ser almacenadas y posteriormente se va a ejecutar el reflejo de la defecación y van a ser expulsadas por el ano. Algunas glándulas anexas. El hígado, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo después de la piel, que se encuentra ubicado en el lado derecho superior del abdomen, específicamente llamado hipocondrio derecho, epigastrio, y vemos que tiene 2 lóbulos y tiene una estructura bien importante interna formada por hepatocitos y una serie de conductos que se almacenan o llegan a través, y esto sí es importante, salió un año en la PSU, que el hígado desde el hígado descienden conductos hepáticos comunes y llegan a la vesícula biliar a través del conducto cístico. Y posteriormente el producto de la vesícula biliar desciende por el colédoco, fusionándose con el conducto pancreático común, que vamos a ver después, como pueden ver acá, y llega al duodeno a través de una ampolla y de un esfínter que se llaman respectivamente ámpula de Vater y esfínter de Oddi, que no es importante. ¿Qué función tiene el hígado? Muchas. Generalmente se dice que el hígado es el órgano detoxificador, pero tiene muchas más funciones que eso. Además de participar en la detoxificación sanguínea del territorio de las vísceras, participa en la síntesis de factores de coagulación, participa en la síntesis de albúmina, participa en el metabolismo activo de la glucosa a través del almacenamiento de glucógeno, participa en la liberación de somatomedina ante el estímulo de hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por el otro lado, el páncreas. El páncreas tiene distintas estructuras. La estructura más simple es que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Es un órgano más chiquitito que se encuentra detrás del duodeno y está como escondido. Y está formado por un 95%, o no sé si es tanto, pero aproximadamente es el 95% de la estructura total de un páncreas que se llama páncreas exocrino. Y por otro lado, un páncreas endocrino. Una glándula que tiene un comportamiento exocrino y endocrino, como vamos a ver en el sistema endocrino, se denomina glándula anficrina. El páncreas exocrino, que es la mayoría del páncreas,
secreta el jugo pancreático que llega al intestino delgado junto con el colédoco, el cual transporta la bilis, que es la secreción principal de forma exocrina que produce el hígado y que participa en la emulsión de las grasas. Y gracias a la bilis, las grasas pueden ser digeridas por las enzimas correspondientes. Ya, entonces yo sé que son hartos nombres, pero esto, le vuelvo a repetir, este es uno de los aparatos relativamente más fáciles que entran en la PSU. La manera de poder estudiar esto bien es que se lean las guías con harta anticipación y que no lleguen a aprender todo de nuevo a la clase, porque vamos a una velocidad mucho más rápida, como estamos viendo mucha materia, ¿ya? Entonces, vamos a seguir hablando de la digestión. Y lo importante de entender de la digestión es que la digestión es un proceso físico-químico y biológico en el cual se transforman los alimentos a sus constituyentes monoméricos. Es decir, voy a transformar proteínas, carbohidratos, lípidos a ácidos grasos, aminoácidos, glucosa, lactosa, etc. Y los voy a absorber y los voy a poder utilizar. Antes de hablarles de la digestión y de sus componentes, voy a darles un pequeño aviso. Les vuelvo a comentar que va a estar Ignacio Hidalzoaga, que es el creador del Parque Zoológico Windsor, quien va a compartir los secretos del éxito de su emprendimiento. La Universidad Mayor los invita al nuevo ciclo de conferencias El Ejemplo de los Mejores, este jueves 26 a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral. La inscripción es gratuita en www.umayor.cl o llamando al 600-328-1000. 600-328-1000. ¿Ya? Entonces, seguimos, y para lograr este objetivo en que yo quiero transformar mis alimentos, sus constituyentes monoméricos, tengo tanto una digestión mecánica, que principalmente actúa en fuerza físico-química, y una digestión enzimática, en la cual las enzimas se encargan de tomar estos pedazos de moléculas grandes y obtener los constituyentes monoméricos finales. La digestión mecánica no es tan complicada, parte como bolo alimenticio, que se define como alimentos triturados más saliva, formado en la cavidad oral, luego esto se deglute y queda en el estómago, donde el ácido clorhídrico, y también influye la pepsina, pero principalmente el ácido clorhídrico, deshace un poco este bolo alimenticio y lo transforma en una mezcla pastosa, llamada quimo. Luego, el quimo del estómago pasa al intestino delgado, donde se transforma después en una mezcla acuosa, que pasa a llamarse quilo. El quilo, a medida que se le va quitando agua y nutrientes, empieza a espesarse cada vez más, hasta que finalmente se forman las excretas, o heces, y posteriormente las excretas son eliminadas, puesto que son nutrientes que ya no se absorbieron, y es materia, fibra y otras cosas que no se digirieron. El movimiento que permite avanzar el bolo digestivo desde la boca hacia el complejo rectoano se denominan movimientos peristálticos, y estos movimientos son comandados principalmente por el sistema nervioso autónomo y su rama parasimpática. Ya, esta sí es complicada. Si no les gustan los nombres, aquí vamos a tener hartos nombres. Así que vamos a partir con la digestión enzimática en la boca y el estómago. Ya vamos a llegar a la absorción, a la absorción, así que tranquilitos, ¿ya? En la boca, que es el lado de acá, yo voy a tener una enzima que se llama amilasa salival o alfa-amilasa, que se encarga de transformar el almidón en maltosa, que es un disacárido de glucosa. También existen pequeñas cantidades de lipasa lingual, que tiene una acción hidrolítica sobre triglicéridos, fosfolípidos y otro tipo de lípidos. Estas enzimas, para actuar óptimamente, el pH es 7. Luego, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se encuentra con un pH entre 1,5 y 2. Por lo tanto, estas enzimas se inactivan y el pepsinógeno, que sintetizaron las células principales, se transforma en pepsina,
que es una enzima que se encarga de digerir las proteínas en péptidos más pequeños. El rango óptimo de actuar de la pepsina es 2. Aquí sí que tenemos una lista horrible. Probablemente saberse de memoria estas enzimas podría ser útil para la PSU, pero no creo que vayan a preguntarlas en lista. Por lo tanto, el páncreas y el duodeno sintetizan la mayor cantidad de enzimas que participan en la digestión enzimática. Sí, el pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina, es un zimógeno. Por lo tanto, el páncreas, si se fijan, sintetiza una amilasa pancreática, que hace lo mismo que la amilasa salival, una lipasa pancreática, y se va por el lado de las nucleasas, que degradan ácido nucleico, la tripsina, que es una de las principales enzimas que degrada péptidos, y distintos tipos de enzimas que degradan péptidos, como la quimotripsina, que es un pariente de la tripsina, la aminopeptidasa, que es una enzima que degrada péptidos por su extremo amino, y la carboxipeptidasa, que degrada por el extremo carboxilo. Por el lado del duodeno, si se fijan, tenemos más enzimas que degradan carbohidratos, y estas son más hacia el lado de las proteínas. La maltasa degrada la maltosa que están produciendo las amilasas, por lo tanto voy a obtener glucosa. La sacarasa degrada la sacarosa, por lo tanto obtengo glucosa y fructosa. Y la lactasa degrada la lactosa, por lo tanto obtengo galactosa y glucosa. La amilasa intestinal hace lo mismo que la amilasa pancreática. La lipasa intestinal lo mismo, algunas proteasas selectivas y las erepsinas también. Son las dos proteasas. Lo importante es que el rango óptimo de pH de estas enzimas es 8, más o menos. Por lo tanto, completidasa. Está buena esa, la vamos a dejar, la voy a poner en esta clase el próximo año. Lo importante es que vengo de un pH 2 en el estómago y me salto un pH 8. Y la manera de obtener este pH es porque en el jugo pancreático, además de todas estas enzimas, voy a obtener un elemento que es el bicarbonato, que va a neutralizar el quimo para que primero no dañe el intestino y segundo para que todas estas enzimas puedan funcionar. Ya, lo último, para que tengan un recreo antes de la clase de matemática, es la absorción de nutrientes. Siempre hay una confusión, coincido con Mimi porque en realidad yo también tengo bastante hambre, así que, pero esto me gusta, así que tranquilo, ya vamos a ir a comer, a tomar once todos. Si les va bien en la PSU, probablemente nos contactamos por el lado de biología y podemos hacer alguna cosa entretenida, una oncecita. Ahora, no sé, un proyecto. Entonces, tenemos dos estructuras. Tenemos vellosidades y tenemos microvellosidades. ¿Ya? Las vellosidades, y esto es importante que le pongan harta atención, la vellosidad es un pliegue de la mucosa intestinal que contiene capilares en su interior y es importante, ¿ya? La estructura, hay una red capilar en su interior y hay un capilar linfático y el epitelio intestinal alrededor, ¿ya? Esta foto que está acá es una microfotografía electrónica de barrido de la superficie de un enterocito. Chiquillos, por favor, atención acá porque si no, después no van a entender y van a andar preguntando. Esto que está aquí encima, cada uno de esos cuadraditos que no se alcanzan a ver muy bien, es un enterocito. Y eso es una foto de la superficie del enterocito. Y es por eso que la superficie total del intestino delgado es aproximadamente 450 metros cuadrados, equivalente a un campo de fútbol. ¿Ya? El factor intrínseco, como dijimos anteriormente, es una molécula que se encarga de unir la vitamina B12 y hacer posible que el intestino pueda absorberla. ¿Ya? Y en cuanto a los aspectos moleculares de la absorción de nutrientes, la de tenis es de los pulmones. La absorción de nutrientes que a mí me importa que manejen es la absorción de glucosa y la absorción de lípidos.
La absorción de glucosa, como pueden ya haber escuchado, es activa, pero es activa a nivel secundario, no es un transporte activo primario, como hablamos en una de las clases. Acá tenemos el lumen intestinal y acá tenemos la sangre, y aquí tenemos el epitelio intestinal. Si se fijan, acá tenemos un transportador de glucosa acoplado a sodio, y acuérdense que los transportes acoplados a sodio se llaman transportes activos secundarios, mientras que el primario gasta ATP. Entonces se incorpora la glucosa con un SYNC-port con sodio a la célula epitelial o al enterocito, mejor dicho, y aquí la glucosa es transportada pasivamente a la sangre, donde después se transporta a los lugares que se necesitan, que son todas las células del organismo. Por otro lado, acá tenemos las gotas de lípido que tienen triglicéridos, colesterol, etc. Y gracias a la bilis y a las sales biliares, que están compuestas por bilirrubina, biliverdina y otros elementos, estas gotitas se rompen y pueden emulsionar con agua. Y gracias a la emulsión que se puede generar de las grasas con agua, pues las enzimas pueden unirse a estas gotitas y pueden hidrolizar, entre comillas, las gotas grandes de lípido y puede obtener los ácidos grasos y el colesterol. Pero para poder incorporar el colesterol y otros lípidos a la sangre, no se puede. ¿Por qué? Porque principalmente estos lípidos, al pasar por el hígado, por el sistema porte hepático, van a ser degradados y no van a poder utilizarse. Por lo tanto, se sintetizan unas vesículas especiales llamadas kilomicrones. Y los kilomicrones, si se fijan, los glicéridos, los ácidos grasos libres y el colesterol se empaquetan en el retículo endoplasmático y en el complejo de Golgi y luego viajan a través del sistema linfático y posteriormente son incorporados a la sangre saltándose el hígado. ¿Ya? No son albúminas, son proteínas, son lipoproteínas. Y lo último es el sistema porte hepático. LDL y HDL son las proteínas que transportan colesterol en la sangre. Son Low Density Lipoproteins y High Density Lipoproteins. Antes de hablar del sistema porte hepático, les voy a dar la última información de la Universidad Mayor. Y no sé si ustedes sabían que la Universidad Mayor lleva más de 2 décadas enseñando y contribuyendo al desarrollo del país con la formación de profesionales cultos y emprendedores. ¿Ya saben qué van a estudiar? Infórmense o elijan su carrera en www.umayor.cl y en realidad la Universidad Mayor es una decisión de futuro. Entonces, finalmente el sistema porte hepático, que es importante de entender, desde el intestino delgado todo lo que yo estoy absorbiendo se absorbe por unas venas llamadas venas mesentéricas. Y luego, todo esto que se absorbe por estas venas mesentéricas se va por una vena que se llama vena porte hepática y llega al hígado. En el hígado se separan las sustancias tóxicas, se metabolizan las sustancias tóxicas como fármacos, alcohol y otro tipo de elementos. Y todo lo que se va degradando en el hígado se va hacia la bilis. Y luego la bilis es excretada al intestino, con lo cual muchas de estas sustancias pueden ser excretadas finalmente. La sangre limpia, entre comillas, llega a las venas hepáticas comunes, las cuales drenan a la vena cava inferior, corrigiendo la imagen que aparece en la guía de la plataforma. Y luego, la cava inferior, como ustedes ya saben, llega a la aurícula derecha y así se puede integrar a la circulación sistémica y ya todos los nutrientes son integrados al sistema cardiovascular. Cosas interesantes, la bilirrubina en el intestino se degrada a una molécula que se llama estercobilina y la cual le da o le brinda el color a las heces. Los kilomicrones, como dije recién, se forman en los enterocitos, ¿ya? Y en cuanto a las moléculas de colesterol, el HDL es el que se le denomina colesterol bueno. Entonces, chicos, eso ha sido la clase de... Eso fue la clase de aparato digestivo de organización tisular. La cava inferior llega al atrio derecho. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy denso. Como ya se hizo costumbre, vamos a hacer una síntesis, la voy a dejar
En la plataforma, como se pueden dar cuenta, hicimos una carpetita con un Dropbox donde están todas las clases de puntaje nacional relacionadas con biología, y después van a poder descargarla y leerla. Así que les recomiendo que para la próxima clase estudien, vengan leídos, el libro en PDF, posteen en la sección dudas o en el Facebook oficial de Puntaje Nacional que quieren el libro, o en el de biología. Yo de todas maneras voy a intentar subirlo en PDF, así que estén atentos revisando la plataforma, ¿ya? Muchas gracias por estar conmigo, se lo agradezco de todo corazón. Perdonen si estuve un poco con cara cansado, pero los dejo ahora para que tengan un espacio de descanso, para que puedan estudiar matemáticas, que es muy importante. Y bueno, nos vemos pronto, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.